Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 13 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 12 de San Marcos, del versículo 28 al 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba, para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Hoy, en el Evangelio de hoy, dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es único Señor. ¿Qué es lo que quiere hoy el Señor que escuchemos a través de este Evangelio? Que Él es Dios, que Él es el Señor. Pero ¿qué pasa? Por no creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, no estamos haciendo su voluntad. No estamos cumpliendo con sus mandatos. Y el primer mandamiento es creer que el Señor es un único Dios. Entonces, cuando yo creo que Jesucristo es Dios, yo no someto a juicio su palabra. Nada más me quedan dos opciones: creer o no creer. Pero cuando no creo que Jesucristo es Dios, no creo tampoco en su palabra. Pero ese es el problema que tenemos hoy con esta sociedad. No creen que la palabra de Dios se cumple, porque no creen que Jesucristo es Dios, porque no creen que Dios es el Todopoderoso que lo puede hacer todo. Recuerdan que lo leíamos un día de estos en San Mateo capítulo 5 versículo capítulo 5 de San Mateo. Ahorita me acuerdo. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Vamos a ver San Mateo capítulo 5. Dice: en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. San Mateo 5:18.
La palabra de Dios se va a cumplir, le guste o no le guste a usted. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y hoy el mandamiento de hoy es creer. El mandamiento que nosotros hemos dejado de cumplir es de creer en Dios, de creer que la palabra de Dios se cumple. Y por no creer que Jesucristo es Dios, por no creer que lo que está aquí se cumple, hemos caído en garras, en las manos de los falsos profetas, de los, ¿cómo es que lo llama San Pablo? De los lobos. Y San Pablo hizo esta advertencia: no hay que apartarse de lo que dice la palabra de Dios. Vean que Jesucristo es Dios. Y esto lo dice San Juan, capítulo 20, versículo 28. ¿Se acuerdan que había una persona incrédula que no quería creer? Que no quería creer. Dice, 8 días después, vamos a leerlo del 26 para que ustedes me lo entiendan un poquito. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Por qué Tomás no había querido creer? Porque se lo habían contado los apóstoles. Porque le habían contado que Jesús había venido de ellos, que se les había aparecido y que les había dicho esto es. Y Tomás no estaba. Y Tomás no quería creer. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se les volvió a aparecer y le dijo a Tomás. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno solo es. Tomás exclamó, ¿tú eres mi Señor? ¿Quién es el Señor? Dios. ¿A quién le dijo Tomás? A Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, único Dios. Jesús le replicó, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios, para que no le quede duda, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿a quién estaba hablando? A Jesús. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo dijo fue Dios. Por algo, esto es palabra de Dios. ¿Y qué leíamos en San Mateo 5:18? Pasará el cielo y la tierra, pero no pasará ni una tilde ni una coma hasta que todo se realice. Cuando yo creo que Jesucristo es Dios, cuando yo creo que lo que está aquí es palabra de Dios, yo no lo someto a juicio. Si no, me queda creer o no creer. Pero yo no puedo andar creyéndole a cualquier persona que agarre la Biblia, que va y funda otra iglesia y que se ponga el título de cristiano o que le ponga la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo ya fundó su iglesia. Si usted cree que Jesucristo es Dios, Él ya fundó su iglesia. Allá en San Mateo 16:18 y en San Mateo 28:20 les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted cree que esto es palabra de Dios, cuando usted cree que Jesucristo es Dios, no lo somete a juicio. Nada más cree. Pero hoy tenemos muchos Tomases que niegan la verdad,
que niegan la realidad de las cosas, que niegan que esto es palabra de Dios y prefieren creerle a un hombre que le venga enseñando mentiras, que viene, por eso se le llaman protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios, porque no creen y no se doblegan ante la palabra de Dios. Creen lo que les diga el pastor, pero no creen en lo que está escrito. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumple o no lo cumple. A tal punto que la iglesia lleva 2026 años ya. Y él dijo: ni las fuerzas del mal las podrán destruir. Allá en San Mateo 16:18. Y ni las fuerzas del mal podrán destruirla. ¿Y por qué? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido la palabra de Dios? Sí se ha cumplido. Entonces, ¿por qué andas creyendo en cualquier tonto que te diga: esta es la iglesia de Jesucristo? Una iglesia que nació hace 30 años, hace 15 años, hace 400 años, donde la iglesia de Cristo ya tiene más de 2026 años. ¿Por qué es? Porque no hemos escuchado el mandato de que nos hace hoy el Señor. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un único Dios, y pasará el cielo y la tierra, pero no pasará ni una coma ni una tilde de la i hasta que todo se realice. En ninguna parte de la Biblia dice que en el año 1517 iba a venir un hombre que se llama Martín Lutero y iba a dividir la iglesia y que iba a fundar la nueva iglesia de Jesucristo. Eso no está escrito. Esos son inventos de hombres. Eso se llama falsa doctrina. Eso se llama falsos profetas. Que eso sí está escrito. Y el mismo San Pablo lo escribió. Está en Hechos. En Hechos 20:28. El mismo San Pablo lo dijo, dice. O sea, Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuiden de sí mismos. ¿Qué era lo que decía San Pablo? ¿A quién le hablaba? A los obispos. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia de Jesucristo. En que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿A quién está hablando San Pablo? A los obispos. ¿De quién? De la iglesia. ¿De cuál? De la única que existía, la iglesia de Jesucristo, la que tiene obispos. O sea, supervisores, los que tienen que supervisar el evangelio, los que tienen que supervisar la enseñanza, que se enseñe lo que Jesucristo mandó. ¿Se acuerdan? Les dijo: vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautízlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Tienen que enseñar lo que Jesucristo mandó. Y cuando yo me encuentro con la enseñanza que Jesucristo estableció, con la doctrina de Cristo, no la someto a juicio. Me queda cumplirla o no cumplirla, porque yo creo que Jesucristo es Dios, es mi Señor, es el Dios de Israel, y Él no miente. Y si Jesucristo lo dijo allá en San Juan 20:21, cuando Dios sopló sobre ellos y reciban el Espíritu Santo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados; a quienes los retengan, les serán retenidos. Si Jesucristo les dio el poder a los apóstoles, a sus discípulos, de perdonar pecado, yo lo creo. ¿Por qué? Porque el que lo dijo fue Dios. No lo someto a juicio. A usted nada más le crea creer o no creer, o creerle a un hombre que sin fundamento bíblico viene a decirle que hay que confesarse directamente con Dios o a la pata de un palo. El problema es que cuando usted no cree que el Señor
es Dios, que la palabra es de Dios. Por eso hicimos, cuando dicen palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque estamos creyendo que esto es palabra de Dios. Cuando yo creo que es palabra de Dios, yo no lo someto a juicio, voy y me confieso. Pero cuando usted no cree que es palabra de Dios, usted no se confiesa directamente con Dios, sin fundamento bíblico. Enseñan eso los hermanos separados. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a un hombre que se llama Martín Lutero, que sacó sus 95 tesis. Y una de las 95 tesis es que cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Pues sería obvio que si ellos fundaron una iglesia aparte de la de Cristo, le pusieran el nombre de la iglesia, bueno, como se llamaba antes, iglesia luterana, no iglesia cristiana, y deberían hacer su propia Biblia, creyendo lo que ellos creen, como los testigos de Jehová, que ya tienen su propia imprenta y ellos fabrican sus Biblias y le quitan y le ponen, pero no saben que lo que dice allá en Apocalipsis 22:18, que el que le quite y le ponga, le caerán todas las plagas habidas y por haber. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen subraye la en singular, la iglesia del Señor. Ven que el Señor tiene una iglesia. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un único Dios. Si yo creo que Jesucristo es Dios, que Él fundó una iglesia, que Él tiene ahí a sus servidores, a sus obispos, y que leíamos un día de estos en San Lucas 10:16, que les dijo: quienes los escucha a ustedes, a mí me escuchan; quienes los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que rechaza la iglesia que Jesucristo fundó, no está rechazando a cualquier persona, está rechazando al mismo Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. El que rechaza la iglesia de Cristo está rechazando al mismo Cristo. Y Hechos 2:42 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Verdad que es en singular? Siempre que hablar de la iglesia, habla en singular. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia es instrumento de salvación. La iglesia es, ¿cómo es que le llama? ¿Cómo es? La iglesia es, bueno, digamos que tiene otro nombre, pero es instrumento de salvación. La iglesia es necesaria, la iglesia para nuestra salvación, porque en la iglesia dice 1 Timoteo 3:15, pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y base de la verdad. O sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. Vea que el Señor sí tiene una iglesia que Él adquirió con su propia sangre. Vean lo que dice San Pablo aquí, en el versículo 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Lo que les estaba hablando, lobos, que no perdonarán al rebaño. Que de entre ustedes mismos surgirán hombres. ¿Quiénes son esos lobos? Hombres. ¿Y qué es lo que van a hacer esos lobos, esos hombres? De entre ustedes mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? De la Iglesia Católica. Era un sacerdote alemán que se rebeló contra la iglesia porque no lo dejaron casarse, porque el Papa le dijo que si quería casarse, que ya no podía seguir
ejerciendo el ministerio del sacerdocio. Entonces, como no le dieron permiso, se rebeló contra la iglesia. Tenía permiso de casarse, pero él quería casarse y seguir ejerciendo el servicio del sacerdocio. El hijo del Papa, no, si quiere, cásese, pero no puede seguir ejerciendo el sacerdocio. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos, oiga, ¿de dónde salió Martín Lutero? De entre ustedes mismos, de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia que Cristo fundó. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Tengo que confesarme directamente con Dios o a la pata de un palo. La Eucaristía es un símbolo, donde Jesucristo dijo allá en San Juan 6:53, mi carne es verdadera vida, y mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma este pan vivirá para siempre. San Juan 6:51. ¿Y qué dicen los hermanos separados? Es un símbolo. Claro, ¿por qué dicen que es un símbolo? Porque ellos no tienen sacerdotes, porque ellos no son sacerdotes. Entonces, ¿qué les queda? Celebrar un símbolo, porque no tienen la autoridad de Cristo, porque ellos mismos se fundaron la iglesia y le pusieron el título de cristianos. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Qué es lo que enseñan estos hombres? Doctrinas falsas. La iglesia es la gran prostituta, el papa la bestia, María es una mujer cualquiera. Doctrinas falsas, sin fundamento bíblico, solo lo que se les viene a la cabeza. Doctrinas falsas, e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. San Pablo aconsejaba y San Pablo persistía en esto. Por eso ayer en segunda de Tesalonicenses, él les dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Vean que San Pablo les hacía el llamado de mantenerse firmes, que se mantuvieran firmes a la palabra que se le enseñaba de palabra y por carta. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, por dejar de creer que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, por dejar de creer en su palabra, muchos se han dejado llevar por falsos profetas que los han sacado de la iglesia que Jesucristo fundó, que han dejado de comer el cuerpo y la sangre de Cristo para obtener la vida eterna, que han dejado de confesar sus pecados y los han ido a confesar directamente con Dios, donde el Señor dejó a sus apóstoles, a sus discípulos. Quienes a ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, quienes a ustedes los retengan, les serán retenidos. Por dejar de creer que Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan lo que leíamos ayer en San Juan capítulo 4, versículo 20? San Juan capítulo 4, versículo 23. Y con esto termino. San Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, San Juan capítulo San Juan capítulo San Juan capítulo 13 dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros
y ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso no podemos dejarnos engañar, no podemos dejarnos que nos metan gato por liebre. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No nos podemos dejar engañar. El primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Y lo que decía en San Juan era: si me amáis, guardarán mis mandamientos. Por eso no nos podemos dejar engañar. Creamos, el que cree que Jesucristo es Dios, no somete a juicio lo que dice la palabra, sino que la lleva a la práctica y se mantiene fielmente a la doctrina de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.